Cuando confías en alguien con toda tu alma y descubres la traición justo frente a tus ojos, el mundo entero parece desmoronarse en un solo instante. Así me sentí aquel domingo fatídico de julio de 1965. Buenos días, mis queridos. Soy doña Teresa Ramírez. Tengo 75 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en el fondo de mi corazón por muchos años. Antes de comenzar, quería pedirles a ustedes que están viéndome ahora, que dejen su like en este video, se suscriban al canal Diario de la Abuela y me cuenten en los comentarios desde dónde me están viendo. Sería una alegría saber que mi historia está llegando a tantos lugares diferentes. Nací en 1950 en un pueblito del interior de Puebla llamado San Miguel de Allende. Un pueblo tan pequeño que todos se conocían. Como decíamos en aquella época, las ventanas tenían ojos y las paredes tenían oídos. Me casé a los 19 años con Antonio, un joven que trabajaba en el banco del pueblo y por quien todas las muchachas suspiraban cuando pasaba. Alto, de cabello negro, bien peinado y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Recuerdo como si fuera ayer nuestra boda. Mi vestido fue cosido por mi madre con una tela blanca delicada que mi padre compró en la capital después de meses ahorrando. La iglesia estaba toda decorada con flores del campo que mis primas recogieron en la mañana de la boda. En los primeros años, vivíamos en un sueño. Construimos nuestra casita sencilla, pero acogedora, con un patio donde yo plantaba mis verduras y flores. Pronto llegaron los hijos, primero José Carlos, después Mariana, y por último el pequeño Roberto. 3 hijos que criar y una casa que atender, pero aún así, yo trabajaba en la única fábrica de textiles del pueblo. Era un trabajo duro, pero me daba un dinerito que ayudaba con los gastos y me permitía tener un poco de independencia, algo raro para las mujeres de aquella época. Fue en la fábrica donde conocí a Margarita, o mejor dicho, donde la reencontré. Ya éramos amigas desde la escuela primaria, pero perdimos contacto cuando ella se mudó a la capital. Cuando regresó casada, años después, fue como si el tiempo no hubiera pasado. Trabajábamos lado a lado en las máquinas, compartíamos el almuerzo, nos contábamos secretos, mostrábamos fotos de nuestros hijos. Margarita se convirtió en mi confidente, esa persona a quien yo le contaba todo, absolutamente todo. Ella conocía cada detalle de mi vida, cada sueño, cada frustración. Antonio y su esposo, Sebastián, también se llevaban bien. Los domingos libres, las familias se reunían para almuerzos que se prolongaban en el patio de mi casa o de la suya. Los niños jugaban juntos, mientras nosotros, los adultos, conversábamos sobre la vida, sobre los planes para el futuro, sobre los problemas del pueblo. Eran momentos sencillos, pero que me traían una felicidad genuina. Yo realmente creía que había construido una vida perfecta. El trabajo en la fábrica era agotador. Pasábamos todo el día de pie entre el ruido ensordecedor de las máquinas, respirando el polvo de la tela, con las manos siempre lastimadas y callosas. Pero había una solidaridad entre nosotras, las mujeres. Nos ayudábamos unas a otras, compartíamos las penas y las alegrías. Y en el centro de esa red de apoyo estaba Margarita, siempre sonriente, siempre dispuesta a extender la mano cuando alguien lo necesitaba. Cuando Roberto, mi hijo menor, se enfermó de neumonía y tuve que faltar al trabajo por una semana, fue Margarita quien se ofreció a cubrir mi turno para que yo no perdiera el empleo. Cuando Antonio fue ascendido en el banco e hicimos una pequeña celebración, fue Margarita quien ayudó a prepararlo todo, quien decoró la casa con papel crepé de colores e hizo aquel pastel de elote que era su especialidad. Cuando necesité a alguien para desahogarme sobre las dificultades en el matrimonio, los pequeños desacuerdos, las expectativas no cumplidas, fue en el hombro de Margarita que lloré. Mi vida seguía su curso normal, con las alegrías y dificultades típicas de una mujer en los años 60, hasta que comencé a notar pequeños cambios en el comportamiento de Antonio. Al principio, eran cosas sutiles, tan pequeñas que casi dudaba de lo que veía. Una camisa con un perfume diferente,
un labial discreto en el cuello de la camisa que él decía era de la cara de la señora mayor del banco, que siempre lo saludaba con un beso. Dinero que desaparecía sin explicación, llamadas telefónicas que él atendía rápidamente y colgaba enseguida cuando yo entraba en la sala. Pero lo que realmente comenzó a intrigarme fue el ritual de los domingos. Después del almuerzo, invariablemente, Antonio decía estar cansado de la semana en el banco y necesitaba dormir profundamente. Insistía en que yo fuera a visitar a mi madre o a mis hermanas para que la casa quedara silenciosa para su descanso. Al principio no veía nada malo en esto. Después de todo, el trabajo en el banco era estresante y todos necesitamos momentos de descanso. Yo aprovechaba para llevar a los niños a pasear, visitar a la familia o simplemente dar una vuelta por la plaza del pueblo. Con el tiempo, sin embargo, comencé a notar miradas extrañas entre Antonio y Margarita durante nuestros encuentros, risitas contenidas cuando se cruzaban en la calle. Y, curiosamente, Margarita siempre preguntaba sobre mis planes para los domingos por la tarde. ¿Vas a visitar a tu madre después del almuerzo, Teresa?, preguntaba con un interés que en ese momento me parecía solo amabilidad de amiga. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí aquella punzada de desconfianza. Era un día común en la fábrica. Estábamos, como siempre, lado a lado en las máquinas. Margarita parecía distraída, con ojeras profundas, pero una sonrisa constante en los labios. Cuando pregunté si todo estaba bien, ella respondió que sí, que solo no había dormido bien. Pasé la tarde del domingo en casa sola. Sebastián fue a pescar con los amigos. Me quedé pensando en la vida. Solo eso, dijo. Pero esa misma mañana, Sebastián había pasado por la fábrica para traerle el almuerzo que ella había olvidado en casa, y comentó animadamente sobre el partido de fútbol que había visto con los amigos el domingo por la tarde en casa de Jorge. No dijo nada sobre una salida de pesca. Era una pequeña contradicción que podría haber sido solo un malentendido, pero algo dentro de mí encendió una alarma. A partir de ahí, comencé a prestar más atención. Noté cómo Margarita se ponía agitada los viernes, hablando sobre los planes para el fin de semana. Como siempre aparecía con algo nuevo los lunes: un lápiz labial, un pañuelo, un par de aretes, pequeños regalos que ella decía haber comprado para sí misma, porque toda mujer merece sentirse bonita. Noté cómo preguntaba casualmente sobre los horarios de Antonio, sobre cuándo estaría en casa o en el banco. Y Antonio, mi Antonio, también comenzó a actuar diferente, más cuidadoso con su apariencia, usando más colonia, siempre verificando el reloj los domingos, ansioso para que yo saliera con los niños. Hubo incluso un domingo en que se irritó porque Roberto tenía una fiebre leve y yo decidí quedarme en casa para cuidarlo. No necesitas quedarte, Teresa. Es solo una fiebrecita sin importancia. Llévalo con tu madre para que lo cuide. Sabes que necesito descansar, insistió con una irritación que no iba con su personalidad generalmente tranquila. Fue esa noche, con Roberto finalmente dormido después de que le bajara la fiebre, que decidí que necesitaba saber la verdad. No podía seguir viviendo con esa sospecha creciendo dentro de mí como una mala hierba, ahogando lentamente todo el amor y la confianza que había construido a lo largo de los años. El próximo domingo descubriría qué sucedía en mi ausencia. El próximo domingo enfrentaría la verdad, cualquiera que fuese. Y eso fue lo que hice. En la mañana de aquel domingo, preparé el almuerzo como siempre: pollo asado, su favorito, con mole, ensalada y arroz. Los niños estaban entusiasmados porque después del almuerzo irían a casa de mi hermana, donde podrían jugar con los primos. Anuncié, como de costumbre, que los llevaría y aprovecharía para pasar la tarde con mi familia. Antonio sonrió, aquella sonrisa que un día hizo acelerar mi corazón, y dijo que era una excelente idea, que realmente necesitaba descansar. Salimos después del almuerzo, yo y los 3 niños. Los dejé en casa de mi hermana y dije que volvería más tarde a buscarlos. Voy a aprovechar para pasar por la iglesia y después hacer unas compras en la tienda, expliqué. Mi hermana no hizo preguntas. Estábamos acostumbrados a este arreglo los domingos. Pero en lugar de ir a la iglesia o a la tienda,
Di la vuelta a la manzana y regresé cerca de mi casa. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir su pulsación en mis oídos. Mis manos temblaban y un sudor frío recorría mi espalda a pesar del buen día de julio. Me escondí detrás del gran árbol en la esquina, desde donde podía ver la entrada de nuestra casa sin ser vista. No tuve que esperar mucho. Unos 20 minutos después de que salí, vi a Margarita caminando apresuradamente por la calle. Miró a los lados, verificando que no hubiera nadie observando, y entonces entró por la puerta de mi casa. La puerta de entrada se abrió antes incluso de que ella tocara. Antonio estaba esperándola. En ese momento, sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. La sospecha es una cosa, pero la confirmación es algo completamente diferente. Ver a tu mejor amiga entrando en tu casa, en brazos de tu marido, cuando supuestamente no estarías allí para verlo, es un dolor que no puedo describir con palabras. Quedé paralizada por algunos minutos, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería correr a casa, sorprenderlos, gritar, llorar, exigir explicaciones. Otra parte quería simplemente irme, recoger a los niños y nunca más volver. Pero había una tercera parte, la más fuerte en ese momento, que necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba tener la certeza absoluta antes de tomar cualquier decisión que cambiaría para siempre mi vida y la de mis hijos. Me acerqué a la ventana con pasos silenciosos, como si mis propios pies entendieran la gravedad del momento. Lo que vi a través de aquella ventana empañada por el tiempo quedó grabado en mi memoria como una fotografía que nunca amarillea. Allí, en la sala de mi propia casa, Margarita estaba en los brazos de Antonio. No era un abrazo de amigos, ni un consuelo por alguna tristeza. Se estaban besando con una intimidad que solo puede existir entre personas que comparten ese tipo de cariño desde hace mucho tiempo. La mesita de centro que yo había comprado con tanto sacrificio, ahorrando centavo a centavo de mi salario de la fábrica, estaba cubierta con un mantel que yo misma había bordado. Encima de ella, 2 copas de vino. El vino que guardábamos para ocasiones especiales, que Antonio decía ser demasiado caro para consumir regularmente. Al lado, un plato con aquellas galletas de canela que solo Margarita sabía hacer, las mismas que ella llevaba para nuestros almuerzos en la fábrica y que yo elogiaba tanto. Sentí que mis piernas flaqueaban y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. La sensación era de estar viendo una película sobre la vida de otra persona. ¿Cómo podría ser mi vida, mi casa, mi marido y mi mejor amiga en aquella escena que despedazaba mi corazón en 1000 pedazos? La sala estaba exactamente como la había dejado, excepto por un detalle. La foto de nuestra boda, que siempre estuvo sobre el aparador, estaba boca abajo. Aquello me golpeó como una bofetada. No podían mirar nuestra foto mientras se entregaban a ese encuentro prohibido. Al menos les quedaba ese mínimo de vergüenza. Quedé paralizada, observando por tiempo suficiente para oír fragmentos de su conversación. Hablaban sobre mí, sobre cómo yo era ingenua, sobre cómo fue fácil engañarme por tanto tiempo. Margarita reía mientras contaba cómo yo me había desahogado con ella sobre mis inseguridades en el matrimonio, sin jamás sospechar que ella era la causa de estas. Antonio comentaba cómo yo nunca cuestionaba sus sueños profundos de domingo, cómo yo era tan predecible en mis rutinas. ¿Nunca sospechó?, preguntaba Margarita, acurrucada en el pecho de él, el mismo pecho donde yo descansaba mi cabeza en las raras noches en que Antonio aún mostraba cariño hacia mí. Teresa, jamás. Está demasiado ocupada con los niños y la casa para darse cuenta de cualquier cosa, respondió él con una risa que me cortó más profundo que cualquier cuchillo podría. Fue cuando Margarita dijo algo que me hizo entender la extensión de aquella traición. ¿Ya hace cuánto tiempo? 3 años. Casi 4, corrigió Antonio, besándola nuevamente. 4 años. 4 años de mentiras, de engaños, de falsa amistad. 4 años en los que compartí mis penas y alegrías con la mujer que estaba destruyendo mi matrimonio. 4 años en los que confié mis inseguridades conyugales
justamente a la persona que las causaba. La ironía era tan cruel que casi me reí, una risa amarga que quedó atrapada en la garganta y se transformó en un sollozo silencioso. En ese momento, recordé tantos detalles que antes parecían insignificantes. La Navidad de 1963, cuando Margarita apareció usando un broche de perlas idéntico al que había visto en el cajón de Antonio semanas antes y que desapareció misteriosamente. Él dijo que lo había devuelto a la tienda por ser demasiado caro. El cumpleaños de Antonio, en 1964, cuando Margarita sabía exactamente cuál era su pastel favorito antes incluso de que yo lo mencionara. Las innumerables veces en que ella apareció en la fábrica usando una colonia que me recordaba a Antonio, y cuando le pregunté, dijo haber recibido un regalo de Sebastián, el mismo Sebastián que apenas conseguía recordar su cumpleaños. Mientras estos recuerdos invadían mi mente, ellos continuaban en la sala, completamente ajenos a mi presencia. Vi cuando Antonio se levantó y tomó algo de la estantería, un pequeño paquete que le entregó a ella. Margarita lo abrió con la emoción de una niña, revelando un par de aretes dorados, los mismos que yo había admirado en la vitrina de la tienda en el centro del pueblo algunas semanas antes, cuando pasamos por allí después de misa. Comenté con Antonio lo bonitos que eran, y él respondió que eran demasiado caros para nuestro presupuesto. Aparentemente, no eran demasiado caros para regalar a su amante. Son lindos. Voy a usarlos mañana en la fábrica, dijo Margarita, poniéndoselos inmediatamente. No seas tonta, reprendió Antonio. Teresa los reconocerá. Úsalos solo cuando estés conmigo. Aquellas palabras me golpearon como un rayo. No era solo una traición impulsiva, un error momentáneo. Era calculado, planeado, cuidadosamente orquestado para que yo jamás lo descubriera. Tenían reglas, tenían un sistema, tenían una rutina dentro de mi propia casa, usando mis objetos, bebiendo mi vino, riéndose de mi ingenuidad. No aguanté más. Me alejé de la ventana con el corazón latiendo descompasado y la respiración entrecortada por sollozos que luchaba por contener. No podía ser descubierta allí, no en ese momento. Necesitaba pensar, necesitaba respirar, necesitaba entender qué haría con aquella revelación que acababa de poner mi vida patas arriba. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo, apenas viendo el camino frente a mí por las lágrimas que nublaban mi visión. Terminé llegando a la placita central, aquella misma donde Antonio me pidió matrimonio 16 años antes, arrodillado bajo el gran árbol de jacaranda que florecía en esa época del año. Me senté en una banca alejada donde nadie pudiera verme y dejé que las lágrimas corrieran libremente. Las horas pasaron sin que me diera cuenta. Cuando desperté, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa que parecían burlarse de la oscuridad que sentía dentro de mí. Necesitaba recoger a los niños en casa de mi hermana. Necesitaba fingir que nada había sucedido, al menos por ahora. Necesitaba lavar mi rostro, recomponerme, forzar una sonrisa para que mis hijos no percibieran que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Regresé a casa con los niños como si fuera un domingo normal. Margarita ya se había ido, claro. Antonio estaba sentado en el sillón de la sala, leyendo el periódico con una expresión serena, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de traicionar la confianza y el amor de la mujer que juró respetar hasta que la muerte los separara. ¿Cómo fue la tarde en casa de tu hermana?, preguntó casualmente, bajando el periódico por un instante. Tragué saliva, forzando las palabras a salir. Fue buena. Los niños jugaron bastante con sus primos. Él asintió y volvió al periódico, sin siquiera notar mis ojos hinchados, mis manos temblorosas, el temblor en mi voz. O tal vez lo notó. Y simplemente no le importaba lo suficiente para preguntar. Esa noche, acostada junto al hombre que acababa de romper mi corazón en pedazos, mantuve los ojos abiertos mirando el techo. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, mojando la almohada.
A mi lado, Antonio dormía profundamente, sin ninguna señal de remordimiento o inquietud. ¿Cómo podía dormir tan tranquilamente después de semejante traición? ¿Cómo podía respirar calmadamente mientras yo me ahogaba con el dolor del descubrimiento? A la mañana siguiente me levanté antes que él, como de costumbre. Preparé el café, arreglé a los niños para la escuela, preparé el almuerzo de Antonio para el trabajo. Movimientos automáticos, como una muñeca de cuerda que sigue moviéndose incluso después de que la música paró. Cuando llegó la hora de ir a la fábrica, sentí un nudo en el estómago tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Cómo encararía a Margarita? ¿Cómo miraría a los ojos de la mujer que consideraba una hermana y que ahora sabía que era mi enemiga más íntima? ¿Cómo trabajaría lado a lado con ella? Escucharía sus historias, sus risas, sabiendo que detrás de aquella sonrisa amigable se escondía una mentira de 4 años. Llegué a la fábrica algunos minutos tarde, algo raro en mí, que siempre fui puntual. El ruido ensordecedor de las máquinas me recibió como siempre, pero ese día parecía amplificar la tempestad que rugía dentro de mí. Margarita ya estaba allí, en la máquina junto a la mía, como todos los días. Cuando me vio, sonrió y saludó, como si aún fuéramos las mejores amigas, como si no hubiera estado en brazos de mi marido menos de 24 horas antes. «Buenos días, Teresa». «¿Cómo fue el domingo con la familia?», preguntó ella con la misma voz dulce de siempre, pero que ahora sonaba como el peor de los insultos. La miré por un largo momento, observando cada detalle de su rostro. El lápiz labial rojo cuidadosamente aplicado, el peinado impecable, los ojos brillantes, todo para parecer bonita. ¿Para quién? Para mi marido, obviamente. Y entonces noté en sus orejas, escondidos parcialmente por los cabellos, estaban los aretes dorados, los mismos que Antonio le había dado el día anterior, los mismos que le advirtió no usar cerca de mí. Ella había desobedecido deliberadamente. Estaba usando los aretes frente a mí, probándome, desafiándome a decir algo. O tal vez fuera solo descuido, arrogancia, la certeza de que yo jamás lo notaría, de que yo era demasiado tonta para hacer la conexión. «Fue revelador», respondí finalmente, mirándola con una firmeza que la hizo titubear por un segundo. «¿Revelador? ¿Cómo así?», preguntó ella, un leve temblor en la voz. «Algunas cosas se aclaran cuando menos se espera, Margarita», dije, encendiendo mi máquina y comenzando a trabajar como si nada hubiera ocurrido. Vi por el rabillo del ojo cuando ella llevó la mano instintivamente a sus orejas, tocando los aretes. Vi el momento exacto en que se dio cuenta del error que había cometido, el pánico momentáneo que cruzó su mirada antes de que pudiera disimularlo. «Lindos aretes», comenté sin mirarla. «¿Son nuevos?». «Ah, sí», tartamudeó ella. «Sebastián me los dio por nuestro aniversario de bodas, ya sabes cómo es». «Sé exactamente cómo es», respondí, mis ojos fijos en la tela que pasaba por la máquina. Curiosamente, vi aretes idénticos en la vitrina de la tienda del centro, aquellos que comenté con Antonio después de misa. «Coincidencia, ¿no crees?». Su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Durante horas trabajamos lado a lado, sin intercambiar más palabras que las estrictamente necesarias para la función. El aire entre nosotras estaba cargado de tensión, de verdades no dichas, de traiciones expuestas, sin necesidad de confrontaciones directas. A la hora del almuerzo, en vez de sentarme con Margarita y las otras mujeres, como siempre hacía, elegí una banca apartada en el patio de la fábrica. Necesitaba espacio para pensar, para respirar, para decidir qué haría con aquella verdad que ahora pesaba sobre mis hombros. No tardó mucho en que Margarita viniera hasta mí, sentándose a mi lado sin ser invitada. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban levemente mientras sostenía su lonchera. «Teresa, necesitamos hablar», dijo ella en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos oiría. «¿Sobre qué?», pregunté, manteniendo mi voz firme, a pesar del torbellino de emociones que me consumía por dentro. «Tú sabes, ¿verdad?», murmuró ella, la voz casi desapareciendo. Miré directamente a sus ojos.
los mismos ojos que tantas veces me miraron con falsa compasión mientras yo me desahogaba sobre mis inseguridades conyugales. Sé muchas cosas, Margarita. Sé que la amistad verdadera no existe en este pueblo. Sé que la confianza es una moneda rara y que yo gasté la mía con las personas equivocadas. Y sé que estás usando aretes que mi marido compró para ti con dinero que podría estar alimentando a sus hijos. Sus ojos se agrandaron y casi dejó caer la lonchera. Teresa, yo puedo explicar. ¿Explicar qué? ¿Cómo ustedes dos se reían de mi ingenuidad ayer por la tarde en mi propia sala bebiendo mi vino? El rostro de Margarita perdió todo el color, como si hubiera visto un fantasma, y tal vez vio realmente el fantasma de la amistad que ella asesinó con sus propias manos. Sus labios temblaron, tratando de formar palabras que no salían. ¿Tú estabas allí? ¿Viste?, susurró finalmente, la voz tan baja que casi fue engullida por el ruido de la fábrica a nuestro alrededor. No respondí inmediatamente. Dejé que el peso del silencio hablara por mí. Dejé que ella sintiera al menos una fracción de la angustia que yo sentía. Observé mientras lágrimas comenzaban a formarse en las esquinas de sus ojos. Lágrimas de arrepentimiento o apenas de miedo a ser descubierta, nunca lo sabría. ¿Qué esperas que diga ahora, Margarita? ¿Que está todo bien? ¿Que entiendo? ¿Que perdono? No sucedió como piensas, comenzó ella, las palabras saliendo atropelladas. Al principio era solo conversación. Antonio se sentía solo. Decía que tú no lo entendías, que siempre estabas ocupada con los niños. Aquellas palabras me golpearon como piedras. ¿Entonces la culpa era mía por estar ocupada cuidando de los hijos que tuve con él? ¿Por trabajar en la fábrica para ayudar con los gastos de la casa que construimos juntos? Ahórrame tus excusas, corté, manteniendo la voz baja, pero firme. 4 años, Margarita. 4 años de mentiras. Mientras me abrazabas con un brazo, con el otro abrazabas a mi marido por la espalda. Ella bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. ¿Qué vas a hacer? La pregunta quedó en el aire entre nosotras. ¿Qué haría? Una pregunta que yo misma me hacía desde el momento en que los vi juntos en mi sala. ¿Qué hace una mujer de 35 años, con 3 hijos para criar, sin recursos propios más allá del salario de obrera, en un pequeño pueblo del interior, en los años 60, cuando descubre que fue traicionada por el marido y la mejor amiga? Aún no lo sé, respondí honestamente, pero tú y yo, se acabó. La máquina al lado de la mía está vacante a partir de hoy. Pide transferencia a otro sector o encuentra otro empleo, porque no conseguiré mirarte todos los días sin sentir asco. Me levanté, dejándola sentada sola en la banca del patio, con lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. No sentí lástima, no sentí remordimiento. En aquel momento solo sentí un vacío enorme, donde antes existía una amistad que yo consideraba inquebrantable. Volví a mi máquina antes de que el intervalo terminara, ignorando las miradas curiosas de las otras mujeres que ciertamente notaron la escena en el patio. Margarita no regresó al trabajo aquella tarde. Mandó un recado por otra obrera, diciendo que se sentía mal y necesitaba irse a casa. Cobarde hasta el final. Al regresar a casa aquel día, encontré a Antonio en la sala, leyendo el periódico como si fuera otro día común. Levantó los ojos brevemente cuando entré, me dio un buenas tardes casual y volvió a su lectura, como si no hubiera pasado la tarde del domingo en brazos de mi mejor amiga, en ese mismo sillón. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, lo confronté. No grité, no lloré, no hice escándalo, simplemente dije: sé sobre ti y Margarita. Bajó el periódico lentamente, los ojos fijos en los míos, buscando alguna señal de duda o vacilación. No encontró ninguna. ¿De qué estás hablando, Teresa?, intentó, pero su voz ya revelaba que sabía exactamente de qué estaba hablando. El domingo regresé. Los vi a los dos en nuestra sala. Escuché su conversación. 4 años, Antonio. 4 años de mentiras. Su rostro cambió. La máscara de inocencia cayó, revelando primero sorpresa,
después irritación. Ningún rastro de arrepentimiento. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó con la misma arrogancia de quien sabe que tiene todas las cartas en la mano. La misma pregunta que Margarita había hecho horas antes. ¿Qué haría yo? En el San Miguel de 1965, una mujer separada era una mujer marcada, una vergüenza para la familia, blanco de chismes, excluida de la sociedad, sin contar las dificultades prácticas. ¿Cómo mantendría a 3 hijos sola con mi salario de obrera de fábrica? ¿Cómo pagaría el alquiler de una casa? ¿Cómo se lo explicaría a los niños? No lo sé aún, respondí con honestidad, pero sé que no puedo seguir viviendo en esta mentira. Él se rió entonces, una risa seca, desprovista de humor. ¿Y a dónde vas a ir, Teresa? ¿De vuelta a la casa de tus padres con 3 niños? ¿A vivir de favor con tu hermana? Tal vez consigas alquilar un cuartito en los fondos de algún patio. Con lo que ganas en la fábrica, apenas da para comprar comida, mucho menos para pagar alquiler. Cada palabra era como un cuchillo, cortando profundo, exponiendo la cruda verdad de mi situación. Él estaba en lo cierto y lo sabía. Yo estaba atrapada. Los niños necesitan un padre, continuó él, la voz ahora más suave, como si hablara con una niña que necesita entender una verdad obvia. Tú necesitas un marido. Lo que pasó, pasó, pero no significa nada. Margarita, no significa nada. ¿4 años no significan nada?, pregunté, la voz temblorosa de indignación. Él se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo sobre qué película ver en el cine, no sobre la traición que destruyó nuestra familia. Es lo que los hombres hacen, Teresa. Eres demasiado ingenua. Pregunta a cualquier mujer en el pueblo si el marido nunca tuvo una aventura. La diferencia es que ellas son lo suficientemente inteligentes para fingir que no saben, para no ver lo que está frente a sus ojos. Ellas entienden cómo funciona el mundo. Aquella conversación terminó sin resolución. Yo, paralizada por la realidad de mi situación. Él, seguro en la certeza de que yo no tenía otra opción más que aceptar y seguir adelante. En las semanas siguientes vivía en una especie de limbo. Continué cuidando la casa, los niños, trabajando en la fábrica. Margarita pidió transferencia a otro sector, lo que significaba que ya no necesitábamos trabajar lado a lado, pero aún la veía ocasionalmente en los pasillos o en la cafetería. Ella bajaba los ojos y se alejaba rápidamente, como si yo fuera portadora de alguna enfermedad contagiosa. Antonio continuó con su rutina, como si nada hubiera pasado. La única diferencia es que ya no insistía para que yo saliera los domingos por la tarde. De alguna manera, eso hacía todo aún peor. Saber que ellos simplemente habían transferido sus encuentros a otro lugar, tal vez la casa de ella cuando Sebastián estaba fuera, o alguna habitación alquilada en el pueblo vecino. Las noches eran las peores. Acostada junto a él, separada solo por centímetros que parecían kilómetros, me preguntaba cómo había llegado a esta situación, dónde me había equivocado, qué podría haber hecho diferente. Cuestionamientos que solo me llevaban a más dolor, más dudas, más noches sin dormir. Comencé a notar miradas de lástima en las mujeres del pueblo, cuando me veían en el mercado, en la iglesia, en la puerta de la escuela recogiendo a los niños. Los susurros que cesaban abruptamente cuando yo me acercaba, las sonrisas forzadas, las preguntas superficiales sobre cómo estaba, sin realmente querer escuchar la respuesta. La noticia se había difundido, como todo se difunde en un pueblo pequeño. Todos sabían, todos comentaban y todos esperaban para ver qué haría la tonta de Teresa. Teresa, querida, necesitas pensar en los niños, dijo mi madre cuando finalmente reuní coraje para desahogarme con ella. Un hogar sin padre no es un hogar. Antonio se equivocó, pero ¿qué hombre no se equivoca? Lo importante es que mantiene a la familia, no te golpea, no bebe. Pero mamá, ¿cómo puedo seguir viviendo con un hombre que me traicionó con mi mejor amiga por 4 años, que se rió de mí a mis espaldas, que solo está conmigo porque sabe que no tengo a dónde ir? Ella suspiró, tomando mis manos entre las suyas, callosas por décadas de trabajo duro.
Hija, sé que duele, créeme, lo sé, pero a veces necesitamos tragarnos el orgullo por el bien mayor. Piensa en José Carlos, en Mariana, en el pequeño Roberto. Ellos merecen crecer con un padre, en una casa decente, con comida en la mesa. ¿Y tú? ¿Qué sería de ti como mujer separada en este pueblo? Las puertas se cerrarían, las invitaciones dejarían de llegar, los niños serían señalados en la escuela. ¿Es eso lo que quieres? Salí de su casa con el corazón aún más pesado. Incluso mi propia madre pensaba que debía aceptar callada, fingir que no sabía, seguir viviendo en la mentira para mantener las apariencias. Era lo que se esperaba de una mujer en los años 60. Resignación, sacrificio, silencio. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar. Aquella chispa de dignidad, de amor propio, que sobrevivió a la humillación y a la traición, comenzó a crecer. Pequeña al principio, casi imperceptible, pero alimentada por cada mirada de lástima que recibía, por cada noche solitaria al lado de un hombre que no me respetaba. Fue en una de esas noches, mientras observaba el techo de la habitación, que tuve una idea. No podría cambiar el pasado, no podría deshacer la traición, pero podría cambiar mi futuro. No inmediatamente, no de una vez, pero poco a poco, construyendo un camino hacia la independencia que Antonio creía imposible. En la fábrica, además de operar las máquinas, siempre tuve habilidad con la costura. Mis piezas eran elogiadas por el acabado impecable, por los detalles cuidadosos. Las otras obreras frecuentemente me pedían ayuda con trabajos más delicados. «Tienes manos de hada, Teresa», siempre decía doña Carmen, la supervisora. «Deberías coser por tu cuenta, ganarías mucho más». En aquel momento yo reía y descartaba la idea. Coser por cuenta propia. ¿De dónde sacaría el dinero para comprar una máquina, telas, hilos? ¿Cómo conseguiría clientes? ¿Quién cuidaría la casa y los niños mientras yo cosía? Pero ahora, acostada en aquella cama que compartía con un extraño al que un día llamé marido, la idea no parecía ya tan absurda. Comencé a hacer cálculos mentales. Si ahorrara una pequeña parte de mi salario cada mes, ¿en cuánto tiempo conseguiría juntar lo suficiente para una máquina de segunda mano? Si aprovechara los retazos que sobraban en la fábrica y que normalmente se desechaban, ¿cuánto ahorraría en materiales? Si cosiera por la noche, después de que los niños se durmieran, ¿cuántas piezas conseguiría producir por semana? A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no sentía hacía semanas. Aún no tenía todas las respuestas. Aún no sabía exactamente cómo lo haría, pero tenía un plan. Un plan que empezaría pequeño, crecería despacio, exigiría sacrificios y trabajo duro, pero que un día, tal vez en meses, tal vez en años, me daría la libertad de mirar a Antonio y decir, «Ya no te necesito». Aquella misma mañana, busqué a doña Carmen en la fábrica. «¿Todavía cree que debería coser por mi cuenta?», pregunté mientras verificábamos juntas el funcionamiento de una de las máquinas. Ella sonrió, los ojos brillando con una sabiduría que solo viene con los años y las experiencias. «Creo que sí, Teresa, siempre lo creí. Tus manos son un don. Sería un desperdicio no usarlas. ¿Y usted cree que yo lo conseguiría?». Ella me miró por un largo momento, como si viera más allá de mis palabras, como si entendiera la verdadera pregunta que yo no tenía coraje de hacer. «Estoy segura que sí, mi niña. Y si necesitas ayuda para empezar, cuenta conmigo». Fue así, con esa simple conversación, que planté las semillas de lo que vendría a ser mi salvación. Esa noche, en vez de llorar hasta dormirme, tomé papel y lápiz y comencé a planear. El primer paso sería ahorrar para la máquina de coser, después conseguir mis primeros clientes, probablemente empezando con pequeños arreglos y ajustes. Gradualmente asumir pedidos mayores, vestidos, conjuntos, incluso ropa para ocasiones especiales. Yo no lo sabía aún, pero aquella noche marcó el inicio de una nueva fase en mi vida, una fase de trabajo duro, de sacrificios, de aprendizaje, pero también de crecimiento, de autodescubrimiento y eventualmente de liberación. El camino sería largo,
el sendero lleno de obstáculos. Pero por primera vez, desde que vi a Antonio y Margarita juntos en mi sala, sentí algo diferente de la desesperación y la humillación. Sentí esperanza. Y la esperanza, mis queridos, a veces es todo lo que necesitamos para dar el primer paso hacia una nueva vida. Las primeras semanas después de decidir cambiar mi vida fueron de sacrificios silenciosos. Comencé guardando algunas monedas del dinero del mercado, diciéndole a Antonio que los precios habían bajado o sustituyendo ingredientes por opciones más baratas. Un poco aquí, un poco allá. Parece poco, pero para quien ya vive contando centavos, cada moneda ahorrada era una pequeña victoria. Doña Carmen se convirtió en mi aliada en esta jornada. Ella no solo me permitía llevar los retazos que serían desechados en la fábrica, sino que también comenzó a enseñarme técnicas más avanzadas de costura durante los descansos. Teresa, observa cómo hago este acabado invisible. Es un truco que aprendí con mi madre, que era costurera en Ciudad de México, explicaba ella, sus manos arrugadas moviéndose con sorprendente agilidad sobre la tela. En casa, mientras todos dormían, yo practicaba. Usando una aguja e hilo, cosía pequeñas muestras con los retazos de la fábrica. Los primeros intentos fueron desastres. Puntos torcidos, costuras fruncidas, acabados irregulares. Mis manos, ya cansadas de un día entero en la fábrica, ardían y a veces sangraban cuando la aguja se deslizaba en la madrugada. Pero yo persistía. 3 meses después, ya había guardado casi la mitad del valor de una máquina de coser de segunda mano. Guardaba el dinero en una pequeña lata de galletas, escondida en el fondo del armario de la cocina, entre ollas que raramente usaba. Cada vez que abría aquella lata para añadir algunas monedas, sentía una mezcla de orgullo y ansiedad. Orgullo por lo que estaba logrando, ansiedad por el tiempo que aún faltaba. Fue en esa época que doña Carmen me presentó a doña Eulalia, una señora viuda que vivía cerca de la fábrica y poseía una máquina de coser Singer antigua. Eulalia tiene artritis en las manos y ya no puede coser, explicó doña Carmen. La máquina lleva más de 1 año parada. Hablé con ella sobre ti. El domingo siguiente, después del almuerzo, aquel mismo horario que antes me traía tanto dolor, fui a la casa de doña Eulalia. Era una casita simple, pero impecablemente limpia y organizada. En la sala, cubierta por un paño bordado, estaba la máquina, una Singer negra, de esas de pedal, con detalles dorados ya un poco desgastados por el tiempo. Carmen me contó sobre ti, dijo doña Eulalia, los ojos azules empañados por la edad, pero aún perspicaces. Dijo que tienes manos de hada. Doña Carmen exagera, respondí, sintiendo que el rostro se me sonrojaba. Aún tengo mucho que aprender. Tonterías. ¿Trajiste algo que hayas cosido? Vacilante, saqué del bolso un pequeño trabajo que había hecho. Una servilleta de tela con bordado delicado en los bordes y un monograma en el centro. Era una pieza simple, pero le había dedicado horas, perfeccionando cada punto. Doña Eulalia examinó la servilleta por largos minutos, girándola de un lado a otro, pasando los dedos arrugados sobre los puntos del bordado, acercándola a los ojos para ver mejor los detalles. Carmen no exageró, dijo finalmente. Tus manos realmente tienen un don. Sentí un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y gratitud. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien reconocía algo de valor en mí, más allá de mi capacidad de ser esposa y madre. Esta máquina está parada hace demasiado tiempo, continuó doña Eulalia, acariciando la Singer como si fuera una mascota. Las máquinas de coser son como las personas. Necesitan trabajar, necesitan crear, necesitan ser útiles, o se oxidan y mueren. Hizo una pausa, observándome con aquellos ojos que parecían ver más allá de la superficie. ¿Te gustaría usarla, Teresa? No tengo hijas a quienes dejarla y a mis sobrinos no les importan estas cosas antiguas. Podrías venir aquí en tus horas libres. Yo estaría feliz de tener compañía y la máquina estaría feliz de volver a trabajar.
Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Era una generosidad que no esperaba, una oportunidad que parecía casi milagrosa. Yo no sé qué decir, doña Eulalia. Es mucha su bondad. No es bondad, mi hija, es practicidad. ¿De qué me sirve una máquina parada? Y después, ¿quién sabe si no me coses unas cortinas nuevas como pago? Las mías ya se están destiñendo. Así comenzó mi asociación con doña Eulalia y su Singer. 3 veces por semana, después del trabajo en la fábrica, iba a su casa. Al principio, solo practicaba, haciendo pequeños proyectos para perfeccionar mi técnica. Doña Eulalia, que había sido una excelente costurera en su juventud, compartía sus conocimientos. Corregía mis errores, enseñaba trucos que no estaban en ningún libro. Los primeros pedidos vinieron de las propias obreras de la fábrica. Un vestido simple para la hija de una falda para otra. Ajustes en un conjunto para una tercera. Trabajos pequeños, pagados modestamente, pero que me daban experiencia y, más importante, confianza. Antonio notó mis ausencias, claro. Cuando preguntó dónde estaba yendo tantas tardes, le dije que estaba ayudando a doña Eulalia, una señora mayor y solitaria que necesitaba compañía. No era mentira, apenas no era toda la verdad. No cuestionó más. Probablemente estaba aliviado de que hubiera encontrado algo para ocupar mi tiempo, algo que me distrajera de las sospechas sobre él y Margarita. Yo no sabía en aquella época si ellos aún se encontraban. Parte de mí quería creer que la conversación que tuvimos, el descubrimiento de la traición, había puesto fin a aquella relación. Otra parte, más cínica, más herida, sabía que probablemente solo se habían vuelto más cuidadosos. Pero sorprendentemente, eso ya no me consumía como antes. El dolor aún estaba allí, la sensación de traición, la humillación, pero ahora compartía espacio con algo nuevo, propósito. Cada punto que daba en la Singer de doña Eulalia era un paso hacia mi independencia. Cada moneda que recibía por un trabajo terminado era un ladrillo en la construcción de mi libertad. 6 meses después de comenzar a coser en la casa de doña Eulalia, recibí mi primer gran pedido, un vestido de novia. La hija de una de las clientas iba a casarse, y habiendo visto el trabajo que hice para la madre, quería que yo creara su vestido. No sé si puedo, doña Eulalia, confesé, asustada por la responsabilidad. Un vestido de novia es diferente de todo lo que ya hice. Tonterías, respondió ella con su franqueza habitual. Es solo un vestido blanco con más volantes. Tienes talento suficiente y yo estoy aquí para ayudar. Durante 2 meses, trabajé en aquel vestido con una dedicación que nunca había dedicado a nada antes. Cada punto, cada detalle, cada aplicación de encaje era hecha, deshecha y rehecha hasta alcanzar la perfección. A veces me quedaba en casa de doña Eulalia hasta tarde en la noche, volviendo a casa solo cuando sabía que todos ya estarían dormidos. El resultado fue más allá de mis expectativas. El vestido era simple, pero elegante. El satén blanco caía en líneas suaves. El encaje aplicado en el corpiño y las mangas creaba un efecto delicado. El velo complementaba perfectamente el conjunto. Cuando la novia se lo probó por primera vez y se miró en el espejo, sus ojos brillaron de emoción. «Es exactamente como soñé, doña Teresa», dijo ella, girando para ver el vestido por todos los ángulos. «Parece un vestido de revista». Cuando me pagó una cantidad mayor que cualquier otra que yo había recibido hasta entonces, añadió: «Voy a decirles a todas mis amigas que van a casarse que te busquen. Nadie en la capital haría un trabajo tan bonito». Y así, palabra por palabra, clienta por clienta, mi reputación comenzó a crecer. Lo que comenzó como pequeños trabajos de ajuste se transformó en pedidos regulares de piezas enteras. Pronto, no eran solo las obreras de la fábrica quienes me buscaban, sino sus hermanas, sus primas, sus vecinas. Mujeres que yo ni conocía comenzaron a aparecer en casa de doña Eulalia, preguntando por la costurera que hizo el vestido de novia de la hija de doña Aparecida. El dinero que ganaba era cuidadosamente administrado.
Una parte iba para doña Eulalia como pago por el uso de la máquina y por su orientación inestimable. Otra parte era usada para comprar materiales, telas de mejor calidad, hilos, encajes, botones. Y el resto era guardado, ya no en la lata de galletas, sino en una libreta de ahorros que abrí secretamente en el banco donde Antonio trabajaba. Una pequeña rebeldía que me daba satisfacción especial. En casa, las cosas permanecían superficialmente iguales. Yo continuaba cuidando de los hijos, de la casa, cumpliendo mi papel de esposa. Antonio y yo coexistíamos en una especie de tregua silenciosa. No discutíamos sobre el pasado, no mencionábamos a Margarita, fingíamos que nada había cambiado, pero todo había cambiado. José Carlos, mi hijo mayor, ahora con 14 años, fue el primero en notar la transformación en mí. «Mamá, estás diferente», comentó una noche mientras me ayudaba a secar la loza después de la cena. «¿Diferente cómo, hijo?» «No sé explicarlo, pero más fuerte. Sonríes más y tus ojos brillan de una manera que no brillaban antes». Lo abracé, emocionada por su percepción. Los niños ven lo que los adultos muchas veces no consiguen ver. «Estoy descubriendo cosas nuevas sobre mí misma, hijo. Cosas que ni yo sabía que existían». 1 año y medio después de comenzar a coser en la casa de doña Eulalia, ocurrió algo que cambiaría definitivamente el rumbo de mi historia. La Singer, fiel compañera de tantas creaciones, comenzó a presentar problemas. El pedal se quedaba atascado, la aguja se rompía con frecuencia, la tela se enredaba. «Esta máquina ya dio lo que tenía que dar», suspiró doña Eulalia después de otra tarde frustrante, tratando de arreglar el mecanismo. «Tiene casi 30 años, Teresa. Fue mi regalo de bodas. En aquella época era la mejor que existía, pero ahora...». Miré la libreta de ahorros que guardaba en el bolso. Había economizado un valor considerable, mucho más del que inicialmente planeaba para comprar una máquina usada. Con aquel dinero podría comprar una nueva, no una Singer de última generación. Esas aún estaban fuera de mi alcance, pero una buena máquina, confiable, que me permitiría trabajar con más eficiencia. Pero había algo más importante que quería hacer con aquel dinero, algo que venía planeando en silencio, construyendo pacientemente, paso a paso. «Doña Eulalia», dije tomando valor, «¿y si abriera mi propio taller?» Los ojos azules de la anciana se agrandaron. Después, una sonrisa lentamente se extendió por su rostro arrugado. «Ya era hora de que dijeras eso, mi hija. Lo estaba esperando hace meses». Aquella misma semana, con la ayuda de doña Carmen y doña Eulalia, comencé a buscar un local. No necesitaba ser grande, apenas un espacio suficiente para la máquina, una mesa de corte, algunos armarios para guardar telas y materiales, y tal vez un pequeño probador. Encontramos el lugar perfecto, una salita en los fondos de una tienda de telas que había cerrado recientemente. El dueño, un señor que conocía a doña Eulalia desde hacía mucho tiempo, aceptó alquilar por un valor razonable, especialmente cuando supo que yo podría traer clientes para su propia tienda. «Las mujeres vendrán a encargar vestidos contigo y comprarán las telas aquí», razonó él. «Es un buen negocio para los dos». Con el espacio garantizado, vino el desafío de contarle a Antonio. No es que necesitara su permiso. El dinero era mío, fruto de mi trabajo, pero sabía que no podría simplemente desaparecer de casa para trabajar en mi propio taller sin dar explicaciones. Escogí un domingo por la noche para la conversación, después de que los niños ya estaban en la cama. Él leía el periódico en la sala, como de costumbre, cuando me senté en el sillón frente al suyo. «Antonio, necesito hablar contigo sobre algo importante». Bajó el periódico arqueando una ceja. En los últimos meses, apenas conversábamos más allá de lo estrictamente necesario. Alquilé un espacio para abrir mi propio taller de costura. La sorpresa en su rostro era genuina. De todo lo que él podría esperar que yo dijera, ciertamente aquello no estaba en la lista. ¿Un taller? ¿Con qué dinero? Con el dinero que vengo ganando, cosiendo en casa de doña Eulalia.
He recibido muchos pedidos, más de los que puedo atender en aquel espacio. Necesito un lugar propio con equipamiento adecuado. Quedó en silencio por algunos instantes, procesando la información. Yo esperaba burla, incredulidad, incluso prohibición. Lo que no esperaba era la reacción que vino a continuación. ¿Y quién va a cuidar de la casa? ¿De los niños? ¿No es suficiente con trabajar en la fábrica? ¿Ahora quieres meterte a costurera profesional? Voy a dejar la fábrica, respondí calmadamente. El taller ya me está dando más que el salario de obrera. Y en cuanto a la casa y los niños, seguiré cuidando como siempre lo hice. El taller estará abierto durante el día, mientras José Carlos y Mariana están en la escuela y Roberto en el jardín de infantes. Él rió. Aquella risa de desprecio que yo ya conocía bien. Esto no va a funcionar, Teresa. No tienes idea de lo que es administrar un negocio. Vas a quebrar en menos de 6 meses y vendrás llorando para que yo pague las deudas. Mantuve la calma, determinada a no dejarme abatir por sus palabras. Tal vez tengas razón, tal vez fracase, pero necesito intentarlo. Es algo que descubrí que amo hacer, algo en lo que soy buena. Y si no funciona, al menos lo habré intentado. Él me miró fijamente por largos segundos, como si me viera realmente por primera vez en años. Había algo en sus ojos, sorpresa, tal vez respeto, o apenas confusión por ver a aquella mujer que él juzgaba tan previsible, tan manipulable, de repente afirmando su independencia. «Haz lo que quieras», dijo finalmente, volviendo a levantar el periódico, «pero no vengas a pedir mi ayuda cuando todo se derrumbe». No respondí. No era necesario. Sabía que él estaba equivocado, sabía que no fracasaría, y más importante, sabía que incluso si fracasaba, nunca, jamás pediría su ayuda. 2 semanas después, Taller Teresa abría sus puertas. Era un comienzo modesto, con una máquina nueva, no la más cara, pero una confiable. Una mesa de corte hecha por el carpintero local, estantes para las telas y una cortina separando un pequeño espacio que servía como probador. El primer mes fue aterrador y emocionante al mismo tiempo. Tenía clientas de la época en que cosía en casa de doña Eulalia. Pero, ¿serían suficientes? ¿Conseguiría pagar el alquiler, comprar materiales, aún guardar algo de dinero? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. No solo las antiguas clientas continuaron buscándome, sino que trajeron amigas, parientes, conocidas. El vestido de novia que había hecho generó otros pedidos similares. Pronto me vi tan ocupada que necesité contratar ayuda. Primero una joven para atender a las clientas y hacer pequeños servicios. Después, una aprendiz para auxiliarme en las costuras más simples. 6 meses después de la apertura, el taller Teresa no solo sobrevivía, prosperaba. Tenía una clientela fiel, una reputación de calidad y puntualidad, e incluso un pequeño anuncio en el periódico local. Antonio, que inicialmente se burló de la idea, ahora evitaba el tema. Era obvio que mi éxito le incomodaba. El dinero que yo llevaba a casa, mucho más del que jamás gané en la fábrica, lo aceptaba sin comentarios, como si fuera su derecho. En cuanto a Margarita, supe por terceros que ella y Sebastián se habían mudado a otro pueblo. Algunos decían que el matrimonio de ellos estaba en crisis, otros que Sebastián había conseguido un mejor empleo en la capital. No me importaba la verdad. Margarita y sus elecciones ya no formaban parte de mi vida. Lo que importaba era que en aquel pequeño taller en la calle principal de San Miguel, una nueva Teresa estaba naciendo. Una mujer que descubrió su fuerza, su talento, su valor. Una mujer que, costura tras costura, punto tras punto, estaba reconstruyendo no solo vestidos, sino su propia vida. Los años siguientes trajeron cambios que yo jamás podría haber imaginado aquella tarde de domingo en que descubrí la traición de Antonio y Margarita. Mi taller no solo sobrevivió, floreció de maneras que superaron hasta mis sueños más osados. Recuerdo perfectamente el día en que me di cuenta de que realmente había transformado mi vida. Era 1968, casi 3 años después de la apertura del taller.
Una novia de familia acomodada de la capital vino especialmente a San Miguel para encargar su vestido después de ver lo que yo había creado para su prima. Llegó en un automóvil reluciente, acompañada de su madre y 2 tías, todas vestidas elegantemente, con joyas discretas pero visiblemente caras. «Doña Teresa», dijo ella, mirando alrededor de mi pequeño taller con curiosidad. Me dijeron que sus manos hacen magia con las telas. Sonreí, mucho más confiada que en los primeros días, pero aún sorprendida cuando clientas tan distinguidas me buscaban. No es magia, solo trabajo duro y amor por lo que hago. «Sea lo que sea», intervino la madre de la joven. «El vestido que hizo para mi sobrina fue el más bonito que he visto, y mire que frecuento bodas en la capital desde hace décadas». Desplegaron sobre mi mesa de corte dibujos, recortes de revistas, muestras de encaje francés, ideas para el vestido de los sueños de la joven novia. Era un proyecto ambicioso, mucho más elaborado que cualquier cosa que yo hubiera hecho antes. El presupuesto que propuse, temblando por dentro, temiendo que me encontraran demasiado cara, fue aceptado sin pestañear. «¿Cuándo podemos marcar la primera prueba?», preguntó la novia, como si nunca hubiera habido duda de que yo sería la elegida para realizar su sueño. En aquel momento, mirando a aquellas mujeres sofisticadas de la capital confiando en mí, en la obrera de fábrica que se reinventó como costurera, sentí una ola de gratitud y realización que apenas podía contener. El camino había sido arduo, lleno de noches sin dormir, dedos lastimados por la aguja, cálculos interminables para hacer rendir el dinero sin comprometer la calidad. Pero ahí estaba la prueba. Lo había logrado. El vestido de aquella novia me abrió puertas que ni sabía que existían. Pronto otras familias de la capital comenzaron a buscarme. Vestidos de novia, ropa para graduaciones, conjuntos para madrinas. Mi agenda de pedidos, que antes anotaba en una libretita simple, ahora necesitaba un libro entero con meses de anticipación. El pequeño taller en los fondos de la tienda de telas ya no era suficiente. En 1970 me mudé a un espacio 3 veces mayor, en la calle principal de San Miguel. Contraté 2 costureras más para ayudarme, además de la joven que ya trabajaba conmigo desde el principio. Compré más máquinas, mesas de corte profesionales, maniquíes. El letrero discreto que antes anunciaba «Taller Teresa» fue reemplazado por una elegante fachada con letras doradas: «Teresa Ramírez, alta costura». En casa, los cambios también eran evidentes, aunque menos visibles a ojos externos. José Carlos, ahora con 19 años, había entrado a la Universidad de Ingeniería en la capital, algo que solo fue posible gracias al dinero de mi trabajo. Mariana, a los 17, mostraba interés por el diseño y frecuentemente me ayudaba en el taller, dibujando modelos que impresionaban incluso a las clientas más exigentes. Y Roberto, mi hijo menor de 15 años, aunque no se interesaba por la costura, se sentía orgulloso de decir a sus amigos que su madre vestía a las mujeres más elegantes de la región. En cuanto a Antonio, nuestra relación se había transformado en algo difícil de definir. Ya no éramos marido y mujer en el verdadero sentido de la palabra. Éramos 2 extraños que compartían una casa y 3 hijos. Él seguía trabajando en el banco, pero su salario, que antes era nuestra única fuente de ingresos, ahora representaba menos de la mitad de lo que yo traía a casa con el taller. Esta inversión en los roles tradicionales no fue fácil para él aceptar. Al principio, intentó disminuir mi éxito con comentarios despectivos. «Es solo una fase», decía. «Pronto estas mujeres de la capital se cansarán de venir hasta este pueblito y buscarán costureras por allá mismo». Cuando quedó claro que mi negocio no solo persistía, sino que crecía cada mes, cambió de táctica. Comenzó a alardear entre sus amigos, como si mi éxito fuera mérito suyo. «Siempre apoyé a Teresa», le oí decir una vez a un colega del banco. «Sabía que tenía talento. Fue idea mía que abriera su propio taller». Podría haberlo confrontado, podría haber expuesto su hipocresía, pero elegí el silencio, no por miedo o sumisión como en el pasado,
sino porque sus palabras ya no tenían el poder de herirme. Yo sabía la verdad y eso era suficiente. A medida que mi independencia financiera crecía, algo dentro de mí también cambiaba. El dolor y la humillación que sentí al descubrir la traición ya no eran heridas abiertas. Habían cicatrizado, dejando marcas que llevaría para siempre, pero que ya no sangraban con cada recuerdo. En su lugar crecía algo nuevo, la certeza de mi propio valor, no como esposa de alguien o madre de alguien, sino como mujer, como profesional, como ser humano completo en mí misma. Fue con ese estado de ánimo que, una noche de verano de 1973, tomé una decisión que había estado germinando dentro de mí por años. Los niños ya no eran niños. José Carlos se había graduado y trabajaba en la capital. Mariana estaba en la Universidad de Diseño. Roberto terminaría el colegio ese año. Ya no necesitaban la presencia constante de su madre. Y yo necesitaba algo que había postergado por demasiado tiempo. Mi completa libertad. Esperé a que Antonio volviera del trabajo esa tarde. Me senté a la mesa de la cocina y pedí que conversáramos. Parecía cansado, irritado por algo que había ocurrido en el banco. En otros tiempos, eso me habría hecho retroceder, esperar un momento mejor, pero ya no. Quiero el divorcio, Antonio. Las palabras salieron claras, firmes, sin vacilación. Él, que estaba a punto de beber un sorbo de café, se quedó congelado con la taza en el aire. ¿Qué? ¿Divorcio? Sé que aún no es legalmente reconocido en México, pero podemos hacer una separación de bienes hasta que la ley cambie. Ya consulté con un abogado. Dejó la taza, los ojos fijos en mí, como si tratara de determinar si estaba hablando en serio. Esto es absurdo, Teresa. Después de todos estos años, ¿qué dirá la gente? Ya no me importa lo que diga la gente. Me importa lo que yo siento. Y lo que siento es que este matrimonio terminó hace mucho tiempo. De hecho, terminó aquella tarde de domingo, cuando te vi con Margarita juntos en nuestra sala. La mención a Margarita trajo un rubor a su rostro. Tal vez vergüenza, tal vez rabia, porque yo aún recordaba aquello después de tantos años. Fue un error. Ya pedí disculpas. Seguimos adelante. No, Antonio. Tú seguiste adelante. Yo construí un camino completamente nuevo para mí, y ahora quiero recorrerlo sola. Pasó del shock a la rabia en segundos. No puedes hacer esto. Esta casa es mía. El dinero que ganaste todos estos años fue como mi esposa. Por lo tanto, es mío también. Por ley. Sonreí, una sonrisa calmada que pareció desconcertarlo aún más. Es curioso cómo ignoras mi trabajo hasta el momento en que crees que puedes reclamarlo, pero no te preocupes. No quiero nada que sea tuyo. La casa puede quedarse contigo. Tengo dinero suficiente para comprar mi propia casa. De hecho, ya la compré. Sus ojos se agrandaron. ¿Tú qué? Compré una casa, Antonio, en la calle de los Jacarandas, cerca del taller. Es más pequeña que esta, pero tiene un jardín bonito y es solo mía. Pareció quedarse sin palabras por un momento, tratando de procesar la información. Entonces, como siempre hacía cuando se sentía acorralado, atacó. ¿Esto es por lo de Margarita? Por Dios, Teresa, hace 8 años. ¿No puedes superarlo? Esto no es sobre Margarita, ni siquiera sobre ti. Es sobre mí, sobre lo que quiero para el resto de mi vida. La discusión continuó por horas. Amenazó, suplicó. Intentó hacerme sentir culpable por los hijos, por su reputación en el pueblo, por tirar a la basura tantos años de matrimonio. Pero mi decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, llevé mi ropa y objetos personales a mi nueva casa. La noticia de nuestra separación se difundió rápidamente por San Miguel, como era de esperarse. Hubo miradas de desaprobación, susurros cuando pasaba, preguntas indiscretas disfrazadas de preocupación. Pero sorprendentemente, también hubo apoyo. Doña Eulalia, ahora con casi 90 años, pero aún lúcida y aguda como siempre, fue la primera en visitarme en la nueva casa. «Ya era hora», dijo ella, inspeccionando las habitaciones con aprobación. «Solo me pregunto por qué tardaste tanto».
Doña Carmen, que se había jubilado de la fábrica pero aún era una presencia constante en mi vida, me trajo una maceta de lavanda para el jardín, para que tu nueva casa siempre tenga un aroma de nuevo comienzo, explicó. Planté aquella lavanda en el centro del jardín, y en los años que siguieron, siempre que su perfume invadía la casa en las noches de verano, recordaba aquel momento de valor y liberación. La década de 1970 trajo no solo mi independencia personal, sino también la expansión de mis horizontes profesionales. Una de mis clientas de la capital, dueña de una boutique sofisticada, me propuso una sociedad. Yo crearía una línea exclusiva de vestidos que serían vendidos en su tienda. Tu talento está desperdiciado en este pueblo pequeño, Teresa, dijo ella. Tus creaciones merecen un público mayor. Fue un desafío inmenso. Hasta entonces, yo trabajaba principalmente por encargo, creando piezas únicas para clientas específicas. Ahora necesitaría desarrollar una colección entera con varias piezas en tamaños diferentes, manteniendo la calidad y exclusividad que se habían convertido en mi marca. Invertí todos mis ahorros en ese proyecto. Contraté más costureras, compré telas importadas, pasé noches en vela dibujando modelos, experimentando cortes, probando acabados. El riesgo era enorme. Si la colección no se vendía, podría perder todo lo que construí con tanto sacrificio. Recuerdo la noche antes del lanzamiento, sola en mi casa de la calle de los Jacarandas, mirando las fotos de los modelos terminados esparcidas sobre la mesa de la sala. El miedo y la inseguridad que pensé haber superado volvieron con toda su fuerza. ¿Quién era yo para pensar que podría competir con diseñadores profesionales? Una exobrera de fábrica del interior, sin formación formal, sin conexiones en el mundo de la moda. Aquella noche soñé con mi madre, fallecida años atrás. En el sueño, ella tomaba mis manos callosas entre las suyas, también marcadas por décadas de trabajo duro, y decía: «Estas manos fueron hechas para crear belleza, hija mía, nunca lo dudes». Desperté con una certeza renovada. Mis creaciones podrían no seguir las reglas convencionales de la moda, podrían no agradar a todos, pero llevaban algo que ninguna escuela podría enseñar: la autenticidad de quien aprendió cada punto a través de prueba y error, de quien puso en cada costura no solo técnica, sino corazón. La colección fue un éxito más allá de las expectativas. Las piezas se agotaron en 2 semanas, algo inédito para una diseñadora desconocida fuera de los circuitos tradicionales de la moda. Pronto llegaron invitaciones para otras boutiques, para desfiles locales, incluso para un pequeño artículo en una revista femenina de la capital. En el apogeo de este éxito, recibí una visita inesperada en el taller. Era una tarde de otoño de 1975. Estaba finalizando los detalles de un vestido de gala cuando la recepcionista anunció: «Doña Teresa, hay una señora que quiere hablar con usted. Dice que es una antigua conocida». Cuando levanté los ojos de la tela, vi a Margarita parada en la puerta de mi oficina. Estaba más vieja, claro, como yo también lo estaba, pero aún reconocible. Los cabellos antes negros, ahora mezclados con canas, el rostro con más líneas, pero los mismos ojos inquietos, la misma postura ligeramente encorvada. «Teresa», dijo ella, la voz temblorosa. «¿Puedo entrar?» Me quedé en silencio por algunos instantes, tantas emociones conflictivas surgiendo al mismo tiempo que no sabía cuál expresar primero. «Entra», dije finalmente, indicando la silla frente a mi escritorio. Ella se sentó, las manos inquietas en el regazo, los ojos evitando los míos. «Lo lograste», dijo ella, mirando alrededor del elegante taller, que un día fue apenas un sueño distante. «Todo esto es impresionante». «¿Qué quieres, Margarita?», pregunté sin rodeos. El tiempo había cicatrizado muchas heridas, pero no estaba dispuesta a desperdiciar tiempo con conversaciones vacías. «Necesito un empleo», respondió ella, la voz casi desvaneciéndose. «Sebastián me dejó hace 2 años por una mujer más joven». La ironía de la situación no me pasó desapercibida. La vida a veces tiene un sentido del humor peculiar. «Escuché que estás contratando costureras», continuó ella.
Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero estoy desesperada, Teresa. Nadie quiere emplear a una mujer de casi 50 años, separada, sin experiencia más allá de la fábrica. La miré por largos momentos. La mujer frente a mí ya no era la Margarita que un día fue mi mejor amiga, ni la Margarita que traicionó esa amistad de la peor manera posible. Era apenas una mujer envejecida, asustada, luchando por sobrevivir en un mundo que raramente es amable con las mujeres solas. ¿Sabes coser?, pregunté finalmente. Aprendí un poco a lo largo de los años. Nada comparado contigo, claro, pero puedo hacer trabajos simples, ajustes, acabados. Pensé en rechazar, en echarla, en decirle que ya tenía suficientes costureras. Sería mi derecho después de todo. Pero mirándola, vi no solo a Margarita, sino a todas las mujeres que, como yo, como mi madre, como doña Eulalia, tuvieron que luchar contra las limitaciones impuestas por un mundo que nos quería apenas como esposas, madres, figuras secundarias en las historias de los hombres. Puedes empezar mañana, dije al fin. Aprueba. Si haces un buen trabajo, te quedas. El alivio en su rostro fue inmediato y conmovedor. Intentó decir algo, tal vez agradecer, tal vez disculparse nuevamente, pero las palabras no salieron. Una cosa, Margarita, añadí antes de que se retirara. Lo que pasó entre nosotras terminó. No somos amigas, nunca más lo seremos, pero tampoco somos enemigas. Aquí serás apenas una empleada más, juzgada exclusivamente por tu trabajo, nada más, nada menos. Ella asintió, secándose una lágrima que escapó. Gracias, Teresa, es más de lo que merezco. Cuando ella salió, me quedé mirando por la ventana del taller hacia la calle movida de San Miguel. El pueblo había cambiado mucho desde aquellos días de 1965. Yo también había cambiado. El dolor de aquella traición, que un día pensé que me destruiría, acabó siendo el catalizador para una transformación que jamás habría imaginado posible. De cierta forma, le debo a Antonio y a Margarita un agradecimiento irónico. Sin aquel domingo fatídico, tal vez nunca hubiera descubierto mi propia fuerza, mi propio valor, mi propia capacidad de reconstruir una vida hecha pedazos y transformarla en algo bello y significativo. Aquella noche, volví a mi casa en la calle de los Jacarandas. El perfume de la lavanda invadía todas las habitaciones, traído por la brisa suave de otoño. Me senté en el porche con una copa de vino, ya no escondido para ocasiones especiales, sino disfrutado siempre que yo lo deseara. Mirando las estrellas que salpicaban el cielo de San Miguel, sentí una paz profunda, una certeza tranquila de que, a pesar de todos los obstáculos, mi vida había seguido exactamente el camino que debía. Y ante mí aún había tantos vestidos por crear, tantos sueños por realizar, tantos jardines de lavanda por plantar. Y así es, mis queridos, como una mujer que un día se sintió completamente rota puede, punto a punto, costura a costura, reconstruir no solo su vida, sino su propia identidad. El dolor puede transformarse en belleza, la traición en liberación, el final en un glorioso nuevo comienzo. Solo hace falta valor para dar el primer paso, persistencia para continuar cuando el camino parece imposible y fe, no necesariamente en Dios o en el destino, sino en una misma, porque al final eso es lo único que realmente importa. Ahora, si les gustó esta historia de superación, no olviden dejar su like, suscribirse al canal Diario de la Abuela y compartir con alguien que pueda necesitar escuchar que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de renacer. Y cuéntenme en los comentarios qué parte de mi historia les tocó más. Estoy ansiosa por leerlos.